Bueno, voy a hablar sobre Pablo o la vida en las Pampas, la novela de Eduarda Mansilla. Voy a intentar relacionar a Eduarda Mansilla desde su figura política literaria. Como esa mujer, esa figura política o politizada a través del tiempo por la crítica. Y cómo acentúa su ideología y sus discusiones en Pablo o la vida en las Pampas, sobre la mirada social y política en una pampa que se presenta como un escenario de conformación de una nación, un medio de injusticias, desolación y autoritarismo. Eduarda Mansilla nace en Buenos Aires en una década romántica encendida por la pasión de lo nuevo, 1834. Es la segunda hija de Agustina Ortiz de Rosas y de Lucio Mansilla. Hay una escena rescatada numerosas veces por la crítica que nos muestra a esa niña Eduarda oficiando de traductora entre dos figuras muy relevantes de la política internacional. Uno es el caudillo argentino Rosas, que es su tío materno, y el conde Alejandro Colonna Walensky, hijo de Napoleón y representante del rey Luis Felipe en la Confederación Argentina, enviado especialmente a Buenos Aires para intervenir en ese conflicto que determinó el bloqueo francés. Baticuore dice que a partir de esa escena capital, la crítica ha insistido en observar el fuerte rasgo mediador que atraviesa toda su obra, con un esfuerzo desbordado por mediar e interrelacionar las culturas. Eduarda Mansilla se muestra con una figura muy nacionalista y trata de forjar su carrera literaria como la gran americana que escribe y cuenta la historia para esos otros que viven en el centro del mundo. Eduarda es una escritora políglota y cosmopolita. Ella publica el texto estando en Buenos Aires con varios fines políticos. El primero de ellos retoma y discute el conflicto entre civilización y barbarie planteado por Sarmiento, entre unitarios y federales, y trata de mostrar su punto de vista poniendo en cada personaje una característica que lo identifica en esas dicotomías. En segundo lugar, instrumenta una voz femenina y autónoma que demuestra conocimientos prácticos, históricos, artísticos y políticos, y que, por lo tanto, ella se enfrenta a la legitimidad de esas voces masculinas autorizadas en una visión del mundo, como la de Sarmiento, y dentro de la obra también presenta personajes como Dolores, Micaela o Doña Rosa, que son mujeres luchadoras e incansables. Y por último, muestra el éxito efectivo en esa sociedad de dos utopías de poder femenino capaces de superar las dicotomías centradas en la autoridad maternal y el trabajo literario profesional pago. La novela Pablo o la vida en las Pampas fue escrita en francés y traducida en español por su hermano Lucio Mansilla, con un glosario de idiolectos que trata de explicar ciertos significados de palabras que en francés no tienen significado. Se sitúa en la Pampa Argentina, una inmensa llanura descrita con amor por parte de la narradora. Aquí traemos una cita, una primera cita, que se encuentra en la página número 1, que dice así: el sol del hemisferio austral, en todo su esplendor, vibra con fuerza sus rayos sobre la tierra. El calor es sofocante, el silencio absoluto. Parece que la pampa dormitara. A esas horas, todo calla en el inconmensurable desierto. Bueno, ahí vemos toda esa descripción que se encuentra en toda la novela. Este narrador se sitúa como un otro del gaucho, a quien describe para admirarlo o para mostrar su falta de civilitud todavía, pero con quien parece muy compenetrado.
La situación histórica es la guerra entre federales y unitarios que dominan el país en ese momento. Bueno, voy a contar brevemente quiénes son los personajes principales y los roles que ocupan. El personaje principal es Pablo, un joven ignorante de las letras, un bello pampero. Doña Micaela, que es la madre de Pablo, una mujer que tiene una ligera cultura letrada. Guevara, un hombre de ciudad, de la ciudad de Buenos Aires, que se casó con Micaela y desapareció por ir con los unitarios, dejándola en las penurias con 4 hijos, que luego 3 de ellos van a morir también en la guerra. Dolores, una linda joven y letrada también, que vive en la instancia del Federal, llamada La Blanqueada. Ella es hija de un español y de una india. Su padre, el Federal, es un hombre de campo simple, austero, rico, y Rosa, la nodriza, una nodriza negra y vieja que cuidó de Dolores desde que perdió a su mamá. También se presenta Vidal como un comandante unitario, recto y honesto, y por último Anacleto, que es esa figura del gaucho malo, que se va deconstruyendo en la historia, que escapa de la justicia por haber tomado en mano propia la infidelidad de su pareja. Y bueno, también aparecen los indios, en eje principal para la comparación después con la obra de su hermano, Lucio Mansilla. Los indios aquí representan el peligro continuo. Se presentan como animales salvajes, como seres que no podrían pertenecer nunca a una civilización. Su hermano Lucio Mansilla, en el libro Una excursión a los indios ranqueles, cuenta desde la otredad de ser un desplazado del poder y situarse en una expedición hacia la barbarie determinada por Sarmiento. Como se va configurando la figura del indio y del gaucho exiliado como seres con rasgos de la civilización. El escritor se asimila a ese otro para entenderlo y para plantearle al presidente que no hay que exterminarlos, que pueden ser una parte fuerte y necesaria al desarrollo de la nación. En cambio, Eduarda Mansilla tiene una mirada diferente a la de su hermano. Ella ve en el indio un ser completamente aterrador y salvaje, como seres con un comportamiento animal. Aquí voy a leer una cita de la novela que dice así: los ranqueles cayeron entre nosotros. ¿Y cuántos? Eran una manga de langostas. En un abrir y cerrar los ojos se apoderaron de los bueyes. Nosotros no teníamos más que mi caballo, y ellos estaban bien montados. Era una confusión general, un desorden espantoso. Saqueaban las carretas, degollaban a los niños, y no hacían ningún caso de los que no trataban de resistirles. Bueno, ahí retrata un poco esa animalidad con la que ella representa a los indios en esa novela. En cambio, a los gauchos los muestra como seres marginados de la sociedad. Para ella, los gauchos son seres primarios, incultos, pero es también ese personaje inocente y maleable que es empujado por las injusticias de lo que suele ser un objeto. No existen los gauchos malos, sino los gauchos acosados por el poder de los líderes políticos. Y aquí traigo otra cita cortita. Todo ese pasado de persecución, de esclavitud y de odio no existe ya. Y si existe, ha cambiado tanto que él no lo reconoce. La desesperanza ha dotado todo su corazón hasta su espanto pasado. Ahí Pablo todavía tenía la esperanza de reencontrarse con Dolores, cosa que no va a suceder porque Dolores es asesinada. Y luego la autora personifica a los unitarios como seres despreciables, como seres que van en contra de sus propias declaraciones,
Ellos abusan del poder y de esa forma secuestran ilegalmente a Pablo para terminar en el final más triste, como dice Baticuore, que dice lo siguiente al respecto. Aunque a diferencia de lo que propone Facundo, la novela de Mansilla no ilustra la maldad federal, sino por el contrario, la de los letrados unitarios que mientras se proclaman dignos representantes de sus libertades individuales y las leyes despliegan contra los más débiles con la misma impunidad de sus adversarios. Aunque no todos son representados de forma irritable y despreciable, porque también está Vidal, que trata de mediar en las malas decisiones en las cuales no es escuchado, con el siguiente diálogo que mantiene con el Duro. Pues bien, con el sistema del terror, de la opresión y de la arbitrariedad, todos se volverían gauchos malos, en 6 meses, si nosotros no ponemos remedio a la cosa. Créame usted, coronel, en ese punto los federales son más hábiles que nosotros. Los gauchos no saben, lo saben, y de ahí, porque no nos quieren. Y bueno, quiero hacer referencia a una parte del prólogo de Gabriela Cabezón Cámara, que llega a comparar el personaje de Micaela con una madre de Plaza de Mayo. Es desgarrador leer todo ese recorrido desesperado de una madre en busca de un hijo que también fue desaparecido ilegalmente y luego asesinado. También quiero remarcar la facilidad de descripción que se presenta en esta novela y muestra la habilidad de la escritora en pintar cuadros de la pampa con las letras. Esos paisajes van acompañando cada instante de la historia. Hay momentos donde percibimos paisajes claramente hermosos, luminosos, pero de pronto, cuando las situaciones cambian y la narración empieza a ser dramática, los paisajes acompañan toda esa oscuridad y se refleja una pampa tétrica, con algunos elementos góticos en esos paisajes y en esa madre que queda desconsolada ante la desaparición y muerte de su hijo. Queda mentalmente perdida de una forma espectral, recorriendo las pampas, leyendo la carta que le había escrito al gobernador. Y en el final del libro podemos encontrar estas citas que muestran ese final tan trágico y esa forma gótica, espectral, oscura, esas sombras. El cuerpo sangriento e inanimado de Pablo, nada, dijo a la loca. El alma de la madre parecía haber volado para siempre con la de su hijo hacia un mundo mejor. La tropa de Peralta hace siempre sus viajes habituales por las pampas y cada vez que llega a la plaza del mercado, los curiosos no dejan de decir: vamos a pedirle a la loca que nos lea la carta al gobernador. Claramente, Eduarda Mansilla toma una postura íntimamente política y crítica, que la hemos reflejado tanto en su formación y trayectoria para llegar a formar carrera como escritora e intérprete cultural, pero también queda plasmada la mirada de esa mujer que escribe al otro lado del mundo, en otro idioma, para otro público. En Pablo y la vida de las Pampas. Eso se ve retratado en esta novela. Novela que fue traducida por su hermano y que también tuvo una edición muy detallada, en forma de una corrección muy exhaustiva por parte de su hermano. Y cierro esta presentación con una breve reflexión que me dejó Eduarda Mansilla, una escritora que tiene la habilidad de mostrar una realidad y trabajarla desde el arte y las letras para abrir paso a las nuevas críticas del presente, habiendo afrontado todas las miradas y las críticas en su momento, para desde ese lugar de mujer y escritora. Muchas gracias, me encantó.
Me encantó Eduardo Mancilla. Me encantó Pablo La Vida en las Pampas. Saludos a todos.